Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político, que ya tiene un rato que no tenemos este programa, en parte porque no hay nada interesante hasta la fecha, pero bueno, ya después de casi un mes o más de un mes, Balam y yo hablamos de que quizás ya urge tematizar algunas cosas del espacio público en México y no nada más acá. Y bueno, por eso estamos de vuelta para hablar un poco de política. Balam, ¿cómo estás? Muy bien, preparado para criticar esta vez a la 4T y a nuestro amigo Pablo Iglesias. Nuestro gran camarada Exacto. Pablo Iglesias. Que ya es creo que el tercer programa que hablamos más o menos de él, pero él se lo gana. No es que nosotros lo busquemos o nos encante criticar su espacio, pero bueno, él se pone de, como dicen en México, de pechito y nosotros nada más tomamos lo que él nos da. Te propongo que comencemos con de lo poco, vamos a decirlo, curioso que vi en las últimas semanas, que fue que se acerca cada vez más el día de la toma de protesta de Donald Trump, que es el 20 de enero, es decir, en menos de 2 semanas, y poco a poco se ha intensificando, digamos, la puesta en cuanto a atención de los medios sobre lo que dice Trump. Y entre otras cosas, ha estado, digamos, declarando una y otra vez sus ganas de anexar varias partes del mundo por cuestiones estratégicas, pero más allá de ese tema, que ese sería para un programa aparte, en cuanto a México, dijo que quiere cambiarle el nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos. Y no sé cómo lo veas tú, ahorita vamos a ver el clip inicial, pero desde mi punto de vista, esa es mi hipótesis para el episodio de hoy, le encantó al gobierno mexicano que Donald Trump presentara algo que no tiene nada que ver con política, sino es para mí el nivel de payasadas de TikTok de vamos a hacer una lucha simbólica, lingüística sobre cómo le llamamos ciertas cosas que no tienen implicación alguna, que en el fondo no le interesa a nadie, pero que afecta o literalmente más bien le habla a los afectos de los sujetos, ya sea de allá o de acá. Y eso me parece que más bien responde a una lógica de afectación emocional de TikTok, pero tiene que ver con política absolutamente nada. Pero bueno, quizás para gente que no vio lo que pasó, vamos a ver ahorita lo que le contestó Claudia Sheinbaum en la mañanera siguiente a lo que dijo Trump sobre que quiere cambiar el nombre del Golfo de México. Digo, obviamente Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo. Ah, ok. O sea, gobierna el pueblo porque le contestamos a Trump en cuanto a cómo nombramos ciertas partes geográficos en el orbe. ¿Qué te pareció? Como el tema en general, porque a mí me dio desesperación y ansiedad que algo así pueda ser primera plana durante varios días. Me pareció indignante. Totalmente, o sea, a mí también me parece que, como tú lo dices, o sea, al final de cuentas se trata nuevamente de una batalla simbólica, cuando en realidad me parece a mí que los asuntos problemáticos de las relaciones entre Estados Unidos y México, quizás no ha habido otro tiempo en el que le vaya mejor a Estados Unidos. Es decir, Ujú. hace muchísimo tiempo, por lo menos desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, que los empresarios estadounidenses prácticamente consideran la patria mexicana como su patria. Y no podrán mentir, digamos, la cantidad de capitales que trascienden la frontera. Es decir, nos estamos de nuevo, como tú lo mencionabas, principalmente encontrando con una lucha identitaria o simbólica. Y justamente lo es porque yo quería traer aquí a cita Ujú. justamente una reflexión sobre la relación entre las identidades y nuestras lealtades justamente a grupos sociales o en este caso a partidos políticos. Y cito a dos investigadores llamados Argel y Barthes que en 2016 señalan lo siguiente: décadas de evidencia científica social, podríamos ponerlo en duda, muestra que el comportamiento del voto es primariamente un producto de, digamos, lealtades partidistas heredadas. O es Ujú. decir, se trata más bien de que nosotros nacemos ya, y eso es
eso sí se sabe, digamos que normalmente la forma en la que se transmiten las identidades de izquierda o demócratas, o, bueno, no hay tiempo suficiente, pero digamos morenista, solamente se Ujú, da justamente porque uno nace dentro de esa familia. Y como normalmente ocurre, cuando uno nace, no pone en duda esa clase de cosas, sino que las acepta como la verdad, ujú, como lo que es natural o debe de ser. Y entonces, digamos, con el tiempo, las personas van dejando de ser únicamente partidistas porque nacieron en ello y con el tiempo también generan cierta racionalización de su adherencia. Digamos que se explican ellos mismos esa adherencia que en realidad les es dado de antemano, desde antes de que naciéramos. Entonces, en este caso, me parece a mí que ella juega mucho con la identidad mexicana tan fuertemente establecida desde la primaria, que nuestros padres lo tuvieron muy fuerte, nuestros abuelos ajá. también lo tuvieron y ahora a nosotros nos toca defenderlo de alguna manera, pero justamente es aquí donde es la simple pregunta de por qué deberíamos hacerlo, siendo que en realidad nacimos de manera aleatoria en este lugar. O sea, es algo totalmente casual. Sí. No tenemos nada que ver con las sociedades que precedieron, por más que se diga que somos la continuidad o la siguiente avance de la sociedad mexicana, no hay nada en esas sociedades anteriores que nos abren a nosotros. Esto que estamos viendo en realidad es justamente las identidades fuera de todo su componente racional, únicamente guiándose por la emoción. Es decir, si yo nací en México, le debo lealtad a este lugar, así esté totalmente en contra de lo que hace la política, de cómo me trata el gobierno, de mis oportunidades laborales, de mis oportunidades estudiantiles. Y creo que justamente esta clase de luchas le dan muchísimo gusto o les encantan a las personas que justamente tienen una identidad mexicana muy fuerte, pero que realmente le prestan poco atención a los temas, digamos, más fuertes que mencioné al principio, quizás más relativos a la economía. Sí, sobre todo porque, digo, para mí se resume en una pregunta muy simple. ¿Qué cambia en la vida de los mexicanos si se le cambia el nombre a Golfo de Estados Unidos? ¿Eso tiene algún impacto en nuestras vidas? Hasta donde yo me quedé, no. Viceversa, tampoco. Si le cambiamos el nombre a las cosas, yo no creo que cambien las cosas. O sea, es como decir, digo, luego me burlo de eso y se ofenden, pero si ya no le llamo violación a una violación, sino más masaje intenso, no por eso, entonces la persona violada va a sentir un cambio en el sentido de que experimente eso como menos traumático porque le cambia el nombre a algo. O sea, eso me parece política simbólica que pulula en tantos lados hoy porque evita que hablemos de política. A mí me recuerdan como a esas personas que hablan todo el tiempo para que no les hagas preguntas que quizás tengan que entonces llevarles a temas que no quieren conversar o donde se podría poner interesante entre comillas. Mejor hablo todo el tiempo para ocupar el espacio público y que no se hable de cosas que me podrían afectar, entre otras cosas, y te lo mandé en los últimos días, el despido masivo de trabajadores de limpieza en la capital. Después de que limpiaron las calles, es que me da risa porque no lo puedo creer, el 1 de enero, luego se les dijo bye bye. Eso es un ejemplo, ¿no? Uno podría ir a muchos estados con muchos asuntos, pero que implicaría una pregunta periodística, una respuesta política y que sería política en serio con presupuesto, recursos, afectaciones, ideología, proyectos y no un debate sobre cómo llamamos las cosas. Fíjate, yo creo que de alguna manera regresamos un poco a los tiempos medievales, donde justamente los nombres eran también arquetipos de las cosas, o es decir, los nombres al momento de mencionarlo invocabas el poder que tenía detrás de sí la persona, ¿no? Por eso, digamos, los musulmanes no hablan a Dios o no lo representan físicamente. O los, digamos, cristianos hacen otra tanta de rituales para evitar, digamos, la pronunciación directa o no dirás el nombre de Dios en vano, es uno de los mandamientos. Es decir, nos estamos, digamos, acercando, pienso yo, a modelos de sociedades tradicionales donde justamente por no alcanzar a ver la relación económica o las relaciones de poder detrás de los nombres, digamos, detrás del poder de la iglesia, se piensa de manera fetichista que los nombres también son poseedores de cierto poder. Y esto, digamos, lo podemos ver, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no? Que se menciona que Voldemort no debe ser nombrado, porque nombrarlo Ujú, trae, digamos, todo un peso simbólico ujú. detrás. Pero, de nuevo, me parece a mí que es una comprensión hasta cierto punto infantil, si no digamos ya medieval, que de los actores políticos y de sus capacidades, que justamente al no poder comprender de qué manera estos actores se introducen en la estructura de la sociedad,
sus capacidades parecieran a veces magia, y entonces cambiar los nombres, hacerlo de esta manera, parecieran luchas que reivindican algo cuando siento yo que en realidad nos está pasando lo mismo que les pasaba a los medievales. Nos perdemos con nombres que en realidad solamente son la mera expresión superficial de procesos mucho más complejos, de procesos históricos de mucho más alcance, como el que tú acabas de dar. Al final de cuentas, el nombre, como bien lo dijiste, es lo de menos. E incluso, digo, ahí es todo un rollo, porque Trump él lo dijo así como Gulf of America, haciendo un poco alusión al continente, pero precisamente Estados Unidos, en realidad, ¿no? Entonces, no sé, como que me parece curioso cómo ese tipo de razonamiento sobre los nombres vuelve a tener tanto peso, siendo que se supone que se habían acabado con la Ilustración. Sí, justo. Bueno, avancemos y vamos a ver qué dice Iglesias, que aquí veo que lo escribí mal, pero es por su culpa que ya no merece ser nombrado por su nombre, hablando de eso. No, una disculpa por ese lapsus. Es que eres ateo y no puedes ni escribir eso. Ajá, exacto. Vamos a ver. Y bueno, no sé cómo lo veas tú, pero yo le puse que está en absoluto modo de payaso de TikTok. Cada vez es más insoportable. Vamos a ver. ¿Ha hecho bien la presidenta de México en responder a Trump? A mi juicio ha hecho muy bien. A Trump y a sus cojones hay que responderles con claridad y hay que cortar con el más elegante bisturí el escroto ideológico de la ultraderecha mundial. No suelte su bisturí, doctora Sheinbaum. América Latina y los pueblos del mundo necesitan que las mujeres rajen los escrotos del fascismo que amenaza la vida y la humanidad. Ya lo dijo Slavoj Žižek, que en nuestras sociedades la progresía solo consigue ensuciar a los que están en el poder. ¡Ay, qué malo es Trump, que viene la derecha! Cuando de lo que se trata es de castrarlos. Cut the balls, como decía Žižek. Esa es la clave de la lucha ideológica. Siga cortando, presidenta. Corte y corte. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Te odio, Pablo. En serio te odio. O sea, citando a uno de los autores que más me gusta, mal usándolo, y yo desde luego yo me fui a la fuente porque tengo el libro en el que Žižek cuenta ese chiste o alude, digamos, a ese chiste. ¿De qué se trata? Leo. En los buenos tiempos del socialismo realmente existente, un chiste era popular entre los disidentes. Un chiste utilizado para ilustrar la inutilidad de sus protestas. En la Rusia del siglo XV, ocupada por los mongoles, un campesino y su esposa caminan por una polvorienta carretera en un pueblo. Un guerrero mongol a caballo se detiene ante ellos y le dice al granjero que ahora va a violar a su mujer. Luego añade, pero como hay mucho polvo en el suelo, debes sujetarme los testículos mientras estoy violando a tu mujer para que no se ensucien. Cuando el mongol termina su trabajo y se marcha, el granjero se echa a reír y salta de alegría. La sorprendida esposa le pregunta, ¿cómo puedes estar saltando de alegría cuando me acaban de violar brutalmente? El esposo le contesta, pero si le he dado, tiene las pelotas llenas de polvo. Este triste chiste nos habla de la situación de los disidentes. Pensaban que estaban asestando serios golpes a la nomenclatura del partido en los altos cargos de la Unión Soviética de ese entonces. Pero lo único que hacían era levantar un poco de polvo en los testículos de la nomenclatura. ¿Acaso la izquierda crítica actual, pregunta Žižek, no se encuentra con demasiada frecuencia en una posición similar? Creemos que estamos haciendo algo terriblemente subversivo, pero solo estamos, como en el chiste, ensuciándole los testículos a la gente que tiene poder. Entonces nuestra tarea, dice Žižek, es descubrir cómo dar un paso más, porque hasta ahora los izquierdistas críticos solo han ensuciado con polvo las pelotas de los que están en el poder. Y como dice él, al final la cuestión es cortárselas. Ahora, quise leer esto para ser muy precisos. Lo que hace Claudia Sheinbaum, lo que ha hecho el gobierno de AMLO, lo que hace Pablo Iglesias, ni siquiera es ensuciarle las pelotas a los poderosos. Y en todo caso, llegan a eso. O sea, hacen precisamente lo que el chiste de Žižek pretende criticar. Es que no afectan estructuralmente las relaciones de poder, sino se quedan en cambiarle el nombre a las cosas. En
hablar de que estamos todas, en decir que no vamos a invertir en nada en lo público porque no hay dinero, pero el pueblo manda. Es decir, se queda puramente en lo simbólico, no se cambia nada estructural y eso es exactamente como dice Zizek, festejar, ensuciarle las pelotas a la gente que tiene poder. Por ejemplo, burlarse en la mañanera de algo que hizo alguien de élite, eso es festejar que le ensuciaste un poco su imagen, pero no afectaste nada a su poder. O sea, yo no sé si Pablo Iglesias sabe lo que hace y aún así lo hace, o si es tan tonto que ni siquiera entiende que el chiste de Zizek aplica para él y para Sheinbaum y para AMLO y tantas cosas que ellos hacen. Perdón, era un poco largo, pero tenía que ser muy claro en este punto. Claro, creo que, digamos, el análisis de Pablo Iglesias sí va muy enfocado en ese sentido y se puede ver precisamente, digamos, en qué sería su análisis del mayor problema hoy en día. Evidentemente, digamos, él reconoce la desigualdad, pero no pareciera estarse enfocando tanto en ello, sino que recientemente lo que dijo fue el mayor, digamos, como el mayor avance y la mayor herramienta que podría tener la izquierda son herramientas sociales públicas. Entonces, digamos, como para contrarrestar un poco el poder que tiene Elon Musk, o esa es como un poco la idea. Primero, eso nos dice que el análisis de Pablo Iglesias se queda desde mi punto de vista en las formas, o es decir, en cómo se reproducen a través de ciertos medios de comunicación cierto tipo de noticias y o desinformación. En el caso, digamos, de Twitter, es evidente que no, digamos, su capacidad para difundir fake news, su capacidad, digamos, para publicar cosas casi fascistas, etcétera, etcétera, no viene dado del hecho de que es una red privada, ni de que solamente está constituido por gente de derecha. No. O sea, tiene que ver con el hecho principal de que Elon Musk está detrás de ello y que es uno más de las muchas empresas que él tiene y del poder que representa. O es decir, es una consumación o expresión del poder que tiene Musk. Una red social pública no sería quizás más que la reproducción de lo que ya existe, pero quizás sin controles o con controles que se desarrollarían después. Pero independientemente de eso, o sea, pensar que lo que más necesita la gente y la izquierda hoy en día es redes sociales públicas, es decir, medios de comunicación, formas de comunicarnos, en vez de herramientas para transformar estructuralmente las cosas, es justamente también un ejemplo del análisis esterilísimo desde mi punto de vista que nos ofrecen de estas personas aparentemente de izquierda, que por supuesto que nunca apuntan a lo estructural, sino que más bien se quedan quizás un poco en lo novedoso, en lo comunicativo, pero no trascienden esa frontera, como bien lo acabas de decir. Concuerdo con lo que acabas de decir. Y ahora vamos a la siguiente parte en la que se burlan de la Unión Europea, que sin embargo contesta más o menos como yo me imagino que se debería de contestar a tantas cosas que ha dicho Trump en las últimas, pues casi horas, porque pasa de podcast en podcast y dice cada cosa, y no creo que habría que, como gallinas espantadas, responder absolutamente todo, y como Sheinbaum hasta darnos una clase de historia con un mapa mundi. O sea, eso me parece de pena ajena. Ahora, ¿por qué se burlan? Vamos a ver. Eso es lo único que logró formular la Comisión Europea a través de su portavoz. Que alguien le explique que el micrófono no se usa así, por favor. Anita Hipper, en reacción a las amenazas de Trump, es que hay que respetar la soberanía de los estados y que Bruselas trabajará con la administración estadounidense para lograr una agenda transatlántica más sólida. I mean, what are you waiting for? Are you waiting for American Marines to land in Greenland? Is that when it ceases to be hypothetical? Many threats which did not materialize, and we don't see any need at this moment in time to go beyond what we have said. ¿Estáis esperando el desembarco de la Marina estadounidense en Groenlandia o cómo es eso? Que no va a pasar, que no. Usa bien tu micrófono, maldita sea. O sea, yo no sé cómo ellos imaginan que funciona la relación entre los países, que nada más porque un presidente que ni siquiera ha tomado el poder expresa algo en algún podcast, ni siquiera con alguien oficial, cosas que él se puede imaginar, sabiendo quién es Trump. Nosotros vimos la película de Trump, la analizamos. Cualquier analista serio que yo vi sobre esos temas dijo, eso es estilo Trump. Dice esas cosas para que la gente se espante y le ofrezca un deal que sea mejor a que si no hubiese dicho algo tan
digamos, contraintuitivo para tanta gente. También lo que dijo con Canadá, que lo quiere convertir en el Estado 51. Todo eso son amenazas al estilo Trump porque él opera de esa manera, pero ya como estructura de Estado, digamos, la burocracia estatal de algo así como la Unión Europea, no pueden responder como Iglesias se lo imagina en la lógica de TikTok o Twitter. O sea, ¿cómo se lo imagina? Que hagan un video como él y digan, te vamos a mandar tropas mañana y vamos a invertir más en armas y ni te atrevas, o hagan un mapa mundi como Sheinbaum. O sea, yo no sé exactamente cómo se imaginan ellos que hubiese tenido que responder la Unión Europea más allá de cómo lo hizo, porque para mí fue exactamente como se debe hacer, así de, bueno, mientras no haya nada concreto más allá de lo que dijo en un podcast, ¿por qué vamos a estar respondiendo eso? Mejor nos ocupamos de temas más importantes que lo que dice este güey, ¿no? O sea... Incluso, digamos, en el caso mexicano también se debería de saber un poco, porque el sexenio pasado de Trump, bueno, cuatrienio pasado de Trump, pues realmente hizo también muchas amenazas, y la principal, que era la del muro, no la completó. Ni siquiera la intentó en serio. O sea, creo que se construyó más en la época de Bush y Obama que con Trump. Pero es muy cierto. Y sin embargo, digamos, deja una cierta reflexión, porque si bien estas amenazas al estilo Trump son para forzar negociaciones y, como las hemos comentado también aquí, muchas veces son vacías, o sea, el mismo Trump se contradice una y otra vez en valores que supuestamente son innegociables. Como por ejemplo esto de que estaba en contra del comercio con China, pero ahora que estamos, bueno, algunas empresas chinas, bueno, ¿por qué no? Puede que esté bien. O el ban a TikTok, que él lo promovió inicialmente y ahora más bien lo va a defender. Entonces, digamos, son cosas que nos muestran justamente como lo acabas de decir, para empezar, que es el presidente posmoderno por excelencia, justamente porque no tiene una verdad comprometida. Él cambia de narrativa como se cambian de calzones. Y eso, digamos, yo creo que Lyotard lo admiraría sin duda. Entonces, por un lado, las amenazas son vacías. Pero por el otro lado, de manera dialéctica, el hecho de que los demás respondan siguiendo el juego, es decir, tomándoselas en serio, vuelve esto de alguna manera un circo cómico, sinceramente. Es de lo que nos estamos riendo principalmente, de que los actores políticos más relevantes saben que eso no va a pasar así. O sea, que es difícil que pase. E incluso Trudeau en Canadá, que se aceleró, menos que Sheinbaum, pero se aceleró, tuvo que dimitir, porque justamente quedó un poco en ridículo por hacer cosas que ni siquiera, digamos, no eran acordes. Exacto, como que no viene al caso que contestes esa lógica como de Twitter, ¿no? Como que yo puse un tweet, entonces tú me tienes que contestar con un tweet, o yo subí un TikTok, entonces tú me tienes que contestar con un TikTok. Y ese tipo... Un niño te dice un insulto, tú se lo regresas, te pones al nivel del niño. O sea, no es tan difícil eso. Exacto, sí. Sí, o sea, eso se me hace algo... Pero lo que más, digamos, o sea, que Sheinbaum haga esas cosas, digo, ella es doctora en física, no estudió ciencias sociales, digo, bueno, pero lo que me preocupa, digamos, es que en realidad todos los nacionalistas de México que están comprometidos con su identidad saben que tienen que hacer algo para oponerse a esta afrenta simbólica, porque si yo me identifico con un grupo, cualquier afrenta al grupo se va a interpretar como una afrenta personal. Entonces, se juega mucho con ello, y Trump lo sabe, él mismo lo sabe, pero sin duda que nos estamos enfrentando a una pelea de niños. No, es lo único que queremos decir es eso, que aquí no se está discutiendo en realidad temas en serio, que eso, digamos, Groenlandia ya tiene una base militar gringa. No necesitan invadirla, no necesitan hacer todo eso. Es, como lo acabas de decir, un espectáculo más bien en el cual están cayendo redonditos todos estos políticos. Ajá, pero creo que caen y saben que caen y les encanta. O sea, Sheinbaum estoy seguro que está encantadísimo. Que no se hable de los homicidios, de la inflación o de temas que tú me digas, sino hablemos de esto porque todo el mundo la abraza. Además, lo que más me da náuseas es cuando hasta la derecha mexicana dice, en este caso, todos mexicanos unidos contra la amenaza del exterior, olvidemos nuestras diferencias, no pasa nada, ella es nuestra presidenta, engrandece la historia de México. No sé, un rollo ahí de unidad que me da aún más náuseas, porque con eso hasta ni siquiera internamente ya te dan chance de expresar cierta disidencia con el gobierno, porque van a decir, ahorita no, porque tenemos una amenaza desde el exterior. Y con eso ahorita tenemos que olvidar todas nuestras diferencias en el interior, porque está la amenaza del exterior, que lo mismo pasó en Alemania, o está pasando de hecho con Rusia, que se argumenta ahorita, no, es que ahorita no, y la gente pobre quiere más dinero y mejores jubilados. Ahorita no, porque Putin está loco
y nos tenemos que unir, invertir más en armas, otra vez ir al militar y todo, y luego ya hablamos de las cosas para la gente, lo que necesita. Y aquí Sí, me parece que es una lógica similar. por ejemplo, en los 80s y 90s pululaban las críticas desde los economistas que de verdad pensaban hacia el Tratado de Libre Comercio, porque evidentemente fue una destrucción absoluta de las pocas capacidades industriales de México. Ujú. No yo veo ni una sola voz crítica. O sea, ni una sola. De muchos de los que están ahorita en Morena, en su momento criticaron al Telecán de una manera terrible. Ya no veo ni una crítica. O sea, ¿significa que todo es bueno? ¿Que la balanza comercial que nos impone Estados Unidos es positiva? ¿Es positivo el hecho de que las remesas aumenten? Digo, hay un tema muy complejo ahí, pero que sin duda está prácticamente cegado. O sea, no se habla. No se habla en lo absoluto, silenciado. O sea, el tema económico, por lo menos, tratado de manera seria, Ujú. no lo veo. Sí, casi no lo no, veo sí. por ningún lado. Estoy de acuerdo. Pero justo por eso seguimos con las payasadas. Y con México, Bueno, con México parece que a Trump le va a costar, no pinta fácil. Y tampoco es sencillo para México aguantar todo esto de manera permanente. Pero ojo, tampoco está fácil, como digo, para el propio Trump, porque México entró a jugar esta partida de igual a igual y con bisturí. Gracias, Ina. Su risa. ¿De igual a igual? ¿What? O sea, nunca voy a olvidar cuando AMLO entra al poder, tiene su semana de que sí fue un poco de izquierda, por lo menos en cuanto a al trato que le damos en México a la migración que entra por el sur, en la frontera sur de México. Y en menos de una semana, Trump doblegó a Marcelo Ebrard, mandamos a la Guardia Nacional y a partir de se acabó el humanismo mexicano para la gente migrante en la frontera sur. Y eso nada más es un ejemplo de cómo obviamente no estamos al nivel de Estados Unidos. Y eso ni siquiera es una crítica al gobierno actual. El gobierno que sea no se podría poner al tú por tú con Estados Unidos. Y que él lo maneje así como si fuese, no, pues es Sheinbaum contra Trump, ya se puso al nivel y hasta lo haga una broma. O sea, yo no creo que él se crea lo que está diciendo. Me parece algo tan disparado, tan lejano a la realidad que yo no puedo creer que él mismo se crea que México se puso y está al nivel del poder y de lo que te puede exigir Estados Unidos. Eso no puede ser. Y además, no estamos hablando, digamos, de cualquier pelado como nosotros. Estamos hablando de un doctor en ciencia política. Que ha escrito libros, que lleva años. Sí. O sea, que fue dirigente de Podemos. O sea, estamos hablando de una persona que en principio debería tenerlas todas. Y sinceramente o sea, en México existen análisis incluso de gente del partido que son más sensatos que esto. Por ejemplo, Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer no dice México va a poder hacer lo que quiera. Casi siempre su análisis respecto de las relaciones entre México y Estados Unidos es una desigualdad tremenda. O sea, no podemos hacer nada. Hacemos lo que nos dejan hacer y ya. Entonces, digamos, yo ahí sí creo que es una cuestión muy ideologizante de Pablo Iglesias, de querer, digamos, como ofrecer la otra cara de la moneda latinoamericana de los pueblos en resistencia, aunque eso implique mentir o plantar las cosas con colores pastel, cuando en realidad es muchísimo más oscura la realidad. bueno, sigamos. En el siguiente punto tuvieron más bien en el programa como invitada a Daniela Pastrana, que es conocida aquí en México por su amistad con Paco Taibo, por su canal que se llama Pie de Página en YouTube, que tiene programas interesantes y que cuenta como una periodista que para mí no es, pero bueno, es una voz más o menos presente en los medios alternativos en México. Y ella ahorita nos va a explicar, pongan mucha atención, cuáles son las medidas del gobierno mexicano ante las amenazas de Trump. Ustedes nos dan mucho que hablar últimamente. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo en México la sucesión de provocaciones constantes de Donald Trump. Sí, bueno, México se está preparando a nivel institucional. Ayer hubo una reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los cancilleres, con los representantes de México en otros países, y la instrucción, bueno, fueron dos: una, defender la dignidad y estar cerca, defender la dignidad de México y estar cerca de la gente. Defender la dignidad de México y estar cerca de la gente. O sea, yo antes, cuando me obligaban a ir a la iglesia, me burlaba de los curas por ese tipo de frases, pero eso hoy en día cuenta como jerga intelectualoide. Ya, o sea, sí, claro, defender la dignidad de México, porque México es un sujeto, y luego estar cerca de la gente. ¿No? Lo que eso signifique, no sé, también uno está cerca de alguien. Cuando violo a alguien, pues estoy cerca de la gente, ¿no? También, ¿no? O sea, gracias.
Pero obviamente como no nos quedó claro, le preguntaron otra vez porque hasta ellos les dio un poco de pena. Entonces dijeron, a ver, explícanos otra vez. Sí, pues nada, la principal acción hasta ahorita es esta de la reunión que ya tuvo con todos los representantes de los consulados para decirles que tienen que estar cerca y listos para atender cualquier situación de personas mexicanas en Estados Unidos sobre todo. Y también el asunto de que hay que defender la dignidad de México. Eso es como la más inmediata. Ah, ok. O sea, habló con los cancilleres y este asunto de que hay que defender la dignidad de los mexicanos. O sea, yo no sé, pero me desespera tanto la jerga de defensores de la 4T que se les deja escapar con este tipo de argumentaciones. O sea, que son tan pobres, que es bullshit, como dirían en Estados Unidos, que no nos dices absolutamente nada, pero no sé en qué momento ya se convirtió en aceptable defender posiciones con ese tipo de jerga, con ese rollo discursivo que no expresas nada. O sea, antes nos burlábamos de Peña Nieto cuando hablaba así, que decías, bueno, hablaste media hora y no dijiste nada, jaja, qué pendejo. Pero ahora con eso ya es la gran analista, que nos compartió su gran análisis. ¿What? Sí, totalmente. Es tristísimo y que además es una orden presidencial por lo que nos dice, no solo un comentario. Es una orden presidencial, exacto. O sea, otra vez es la antipolítica, es la no política. Hablo Fíjate, con la gente y defiendo la dignidad porque, pues, ¿eso qué? sí, o sea, yo creo que con esto de dignidad, en realidad de lo que se quieren referir es un poco la idea de soberanía o autonomía nacional, que por otro lado, digamos, tampoco creo que es una mala idea. O sea, es una idea moderna de que los estados pueden autodeterminarse. Y está bien, pero una cosa es, digamos, la autodeterminación en los hechos y otra cosa es como más bien la defensa simbólica del estatus simbólico dignatario. Yo creo que ahí se mezcla mucho, pero como tú lo dices, desde mi punto de vista es jerga sin más que decir, o sea, porque la autonomía verdadera se perdió desde hace ya varias décadas. Ahorita nuestra economía depende casi al 90% de la de Estados Unidos. ¿Qué clase de autonomía es esa? No, es que incluso yo diría, ok, ya me dijiste que defender la dignidad, soberanía, como tú dijiste, como le quieres llamar. Ok, ¿cómo? Subiendo aranceles, mandando ejército, o sea, explícame el cómo. A eso me refiero con argumentaciones. Y con base en eso yo ya puedo decir, ok, esto lo comparto, esto no, a qué se refiere, puede servir, no puede servir, es viable, no. Eso sería, digamos, una jerga políticamente interesante, pero no dice nada. Defender la dignidad, eso no dice nada, no profundiza y tampoco le preguntan porque no se trata de eso, sino se trata de producir clips para TikTok y la gente diga, ah, sí, Sheinbaum defiende mi dignidad, por eso cuando me habla el financiero digo yo con Sheinbaum. Ese es el nivel. Vamos con el siguiente clip donde ella deliria aún peor. Donald Trump en esta segunda versión pues representa, creo yo, la cara más oscura de lo que es el norte global, de la blanquitud, ¿no? Es un La cara más oscura del norte global, lo que es la blanquitud. O sea, ¿Sauron? Ok. Va. proyecto político antagónico del que tenemos en México, del que ganó en México recientemente, que es un proyecto. Ok, el proyecto antagónico al que está en México. Yo no sabía que aquí estamos en el socialismo, que según yo es el antagonismo del capitalismo, pero bueno, ella nos está informando. Ahora nos va a explicar por qué aquí es antagónico. Escucha. Mucho más social, encabezado por una mujer que ha declarado el año de la mujer indígena. ¿What? Casi pierdo mi razón cuando escuché eso. ¿Declaró el año de la mujer indígena? ¿Qué es lo que sigue? ¿El año del bienestar? ¿O vamos a declarar el año de que... ¿Qué? O sea, con eso se cierra para mí el círculo del inicio. Se declaró el año de la mujer indígena. Y ya con eso es un proyecto antagónico, porque se declaró algo así al aire. ¿Como pinche cura o qué? ¿Cuál es la política que lo apoya? Nada, la inversión. No me estés jodiendo, te juro que eso me hizo perder la cordura. Tengo que decirlo, me van a acusar de misógino, pero por Dios, ¿qué es eso? Si quieres nada más... Ajá, perdón, vas. Y que en realidad, digamos, se trata de una declaración profundamente racista. O sea, pero de una manera que no se lo imaginan. Y justamente, digamos, su visión del mundo de, por lo menos, esta pastrana, es también profundamente racista, porque relaciona el poder con la blanquitud.
Ya Frantz Fanon hace más de 60, 70 años nos dijo que ser blanco y ser poderoso es una simple coincidencia de la pinche historia que nada tiene que ver. Y que hoy en día más bien nos acercamos a un momento en el que los ricos pueden ser de todos colores y de todos géneros. Y eso no les quita el hecho de que siguen siendo profundamente explotadores. Es decir, la crítica del marxismo era inteligente o es inteligente justamente porque no se dirige a personas, ni a rasgos físicos, ni a eventos culturales. Dice, esto no se trata de cultura. Esto es una cuestión de relaciones económicas, relaciones sociales, que además son desiguales. Es una relación de poder. Entonces, el hecho de que ella relacione netamente y casi sustancialmente el poder de Estados Unidos con la blanquitud, únicamente nos habla de que ella también piensa en términos racistas del mundo. Y luego, digamos, esto lo declaró Sheinbaum, y yo creo que lo comparte todo su grupo, pero declarar el año de la mujer indígena es ser igual de racistas. ¿Qué tienen las mujeres indígenas que no se pueden considerar parte de las mujeres normales o en el Día de las Mujeres Normales? Sinceramente, ¿y dónde está la mujer indígena? ¿Quién es? Que me la señalen, porque se me hace dificilísimo. Es que lo que te falta es conocimiento de genética, Balaam. O sea, como es que eso me hace pensar en el debate patético en la campaña cuando se hablaba de que si Xóchitl es indígena o no. ¿Te acuerdas? Que si soy un cuarto indígena o no. Dicen, es que tú no eres indígena, es que si soy un cuarto, un medio, un octavo. O sea, casi, no manches, eso me recuerda a etapas muy oscuras de Italia y Alemania, que se trataba de medir el grado de, entre comillas, a qué raza perteneces con no sé qué tipo de pseudociencia, y te daban el pasaporte, un cuarto judío, un octavo judío, un cuarto ario, y se argumentaba... Hay algo muy similar hoy en día, porque también hay como páginas que te dicen de dónde vienes, a partir de tu cara, cuánto por ciento, no sé, alemán, cuánto por ciento. Es una estupidez completamente. Y si te fijas perdón, vas. Perdón. No, dime. No, es que te iba a decir, si te fijas y lo combinamos con lo que hablamos hace no mucho del Rey León y tantas otras películas, o sea, ella cuando dijo la fuerza oscura de la blanquitud, del poder, que es antagónico a lo que nosotros tenemos. O sea, digamos, hablar de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, blanco y negro, antagonismo entre dos bloques, porque no es antagonismo, pues yo soy muy fan de visibilizar lo antagónico, pero hacia adentro. En la sociedad mexicana se tendría que visibilizar lo antagónico que es este gobierno con el interés de la mayoría, por ejemplo, el nuestro, y de mucha gente que nos ve y escucha, pero en vez de eso, es más o menos el rollo de Mufasa contra Kirios en la película, de decir, aquí tenemos un bloque que es antagónico al otro, por eso hay que unirnos en nuestro bloque para resistir al otro bloque que además es una fuerza oscura. Eso en política tú no puedes argumentar como si estuvieses en una serie como del Rey León o del Señor de los Anillos, donde se habla de fuerzas oscuras. O sea, eso a estas alturas no entiendo por qué la gente habla con ese tipo de conceptos. No, y que además, digamos, gente que se supone que está representando a un país tan grande que esté diciendo, digamos, estas cosas, que además, digamos, es anclado de nuevo, o sea, me pesa mucho, pero eso es un pensamiento profundamente racista. O es decir, ven que todos los que tienen el poder casualmente son blancos y dicen, pues claro, tiene que ver con el color blanco, ¿no? Eso me parece tan absurdo, es como una forma de razonamiento tan de hace 200, 300 años, que sin embargo ganó fuerza aquí. Quizás, y esa es mi hipótesis, que a lo mejor estarás un poco de acuerdo, que sí tuvo un fuerte avance con los estudios coloniales, justamente porque ellos también dieron una mirada racista sobre las sociedades europeas, a lo mejor críticas muy válidas desde mi punto de vista, pero eso terminó haciendo que ellos también se comprendieran en términos racistas. En realidad, digamos, las características físicas no definen ni siquiera los propios grupos indígenas. Si uno se mete ahí, hay tantos tipos de colores de piel, tantos tipos de pensamiento, tantos tipos de formas de personas, que se te cae rapidísimo. O sea, los primeros antropólogos, etnólogos que se fueron a estudiar estas llamadas comunidades indígenas, lo que se encontraron fueron sociedades mucho más complejas de lo que pensaban, porque justamente vieron que no podían caber en esos conceptos y que sin embargo ahora se reivindican relacionando además con dignidad, con una especie de lucha latinoamericana. Realmente me parece tristísimo. O sea, es como una jerga para justificar una mediocridad o una falta de comprensión teórica de la realidad. Sí, vamos a terminar de escucharla.
que está trabajando con los sistemas de cuidados. O sea, son dos proyectos muy antagónicos y es nuestro vecino, y además tenemos 40 años antes de la llegada de López Obrador de políticas neoliberales y de desmantelamiento de todo lo público, de seguridad social, de todo lo público, del campo. Lo bueno es que bajo los 6 años de AMLO se fortaleció mucho lo público con mucha inversión y mucha infraestructura para que estructuralmente otra vez hubiese más Estado. Qué bueno que eso está haciendo y qué bueno que no seguimos siendo igual de neoliberales que antes de AMLO. Eso ya fue el último clip, porque tampoco traje más. Dijo más o menos algunas cosas al final, pero que ya no abonan más a la argumentación que por lo menos yo quise hacer el día de hoy. Es que cada vez me parece más difícil hablar de política en México, porque cada vez pulula en el espacio público las discusiones de este nivel, que honestamente lo único que se te antoja, y creo que hasta lo más sano, es ignorarlas. Simplemente ignorarlas. Leer un libro, ver una película, no prender la televisión o la radio, porque estaban hablando 2 o 3 días, más o menos, en ese nivel, sobre asuntos de muy bajo nivel, como por ejemplo, cómo le llamo a ciertas cosas. Y quiero decir que declaro el año del amor. En este año es el año del amor, yo lo declaro. Como eso no cuesta y no tiene implicación alguna, me atrevo a tomar ese riesgo. Lo declaro y lo demando. Sí, total. No sé si tengas algo más. No, nada, pues quizás, digamos, quizás los argentinos lo tengan un poco más claro con las Islas Malvinas, que el problema, digamos, no es que los ingleses le llaman Falkland, sino que lo tienen llenado de militares ingleses. Ese es el problema, no el nombre realmente. Yo creo que nos quedamos un poco con eso. Y pues lo de siempre, que pareciera que Pablo Iglesias y este grupo fomentan muchísimo más los análisis fáciles, a partir casi de prejuicios ya preestablecidos, donde sabes que lo público, morenos, mujeres, cosas latinoamericanas son positivas y todo lo blanco, alemán es negativo, debe de desaparecer. O sea, ese tipo de narrativas tan maniqueas y sencillas son todo lo contrario a lo que debería de ser la izquierda y todo lo contrario a lo que se merece la gente, que merece por lo menos saber por qué vive como vive, no simplemente tener cierto gozo al escuchar que tu grupo va ganando en una lucha simbólica. Eso no le hace ningún bien a las personas trabajadoras, a la gente de izquierda y mucho menos a la política que se hace en estos tiempos. Sí, porque eso sería nivel de un partido de fútbol, de americano, que ahí sí aplicaría ese nivel, que es simbólico, que realmente no importa, que echas rollo, que haces bromas, que pones tweets y luego ya te vas juntos para tomar una cerveza. Pero en este caso estamos hablando de la política que, como dices, define la vida de miles de millones, o por lo menos en este caso de millones de personas que ocuparían de política de más nivel para esclarecerse ciertas cosas, pero sobre todo para salir de su condición material de miseria absoluta. Pero bueno, gracias Balam, y pronto estaremos de vuelta, esperemos, con discusiones que aporten un poco más a nuestro intelecto que esto. Esperemos que sí. Pues nos estamos viendo, Cristian. Cuídense. Cuídate. Bye.